Hermanos, hoy 16 de diciembre de 2025, el título de la prédica se llama El nombre que fue prohibido es el Santo de Dios. Oramos para continuar. Padre bendito, gracias Señor en este día, congregados en tu nombre. Te agradecemos Señor porque tú, por gracia y misericordia, permites que podamos estar aquí. Te pedimos Señor que tu palabra caiga sobre buena tierra, mis hermanos presentes y algunos que escucharán en su momento, su tiempo en sus casas. Guárdalos a ellos Señor también. Y te entregamos este tiempo en tus manos y pidiéndote que sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad y hablando. Gracias te damos en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. El libro de el Evangelio de Mateo dice, ¿no? En el capítulo 21, verso 42, dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La palabra nos señala que Cristo es la piedra angular que rechazaron los edificadores. Para ampliar un poco el contexto, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, verso de 5 para adelante, ¿no? ¿Recuerdan el episodio de donde estaba Juan y Pedro sanan a este hombre, un cojo, en el cual le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo te levántate y camino? Este episodio había sido una conmoción. Esta conmoción había sido causado en el cual llegaron a oídos de todo, bueno, aparte de todo el pueblo, llegaron a oídos de los principales sacerdotes, hasta a los oídos de los sumos sacerdotes, que me parece bastante extraño que hayan dos, pero en fin. Entonces, esta conmoción llegaron a comparecer ante los sacerdotes, ante los, sí, sacerdotes, sumos sacerdotes, Juan con Pedro. Entonces, voy a leerlos este episodio. Dice, aconteció que el día siguiente se rodó de predicarse eso, ya, mira. Y aconteció que el día siguiente se reunieron a Jerusalén los principales de ellos, y los ancianos, los escribas, Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Para un momento, a los sacerdotes no les importaba realmente la sanación de este hombre, sino con qué nombre y con qué poder se había hecho aquello. Realmente con esto demostraba y daba testimonio a sus corazones de ellos que realmente les importaba. La verdad es que no les importaba para nada la vida de este hombre. Tanto tiempo que había estado en la condición que estaba, entonces había sido sanado, pues a ellos es más, le indignaba que haya sido sanado y sobre todo que haya sido sanado en el nombre en el cual ellos lo habían prohibido que se diga. Continúo los versículos. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todos los del pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual debamos ser salvos. Me detengo aquí un momento para después continuar. La escritura declara realmente de que estos sacerdotes pues eran los edificadores, sin duda algunos, eran las personas designadas por el Señor, por la tribu de donde venían,
Si eran levitas o eran descendientes, en este caso somos sacerdotes descendientes de Aarón, los Cohen, entonces sí, ellos eran realmente los edificadores. La Biblia misma lo demuestra y dice que ellos lo eran, pero ellos estaban encontrando una piedra de tropiezo en Cristo. Ellos estaban rechazando la piedra angular, la piedra que soporta el peso de todo, la estructura principal en una edificación, ellos lo estaban rechazando. Dios se había puesto a Cristo como cabeza de ángulo esta piedra, en el cual los fariseos, los importantes, los que entendían la ley, los que interpretaban la ley, los que supuestamente, entre comillas, conocían más de Dios, era exactamente aquellos los que estaban rechazando a Dios mismo por cuanto Dios estaba en su Hijo. Entonces, encontramos de que el nombre que se estaba prohibiendo era exactamente el Santo de Dios, el Santo de Israel. Ellos estaban prohibiendo un nombre. ¿Por qué? Porque sabían y entendía, y porque le hacen la pregunta, ¿no? ¿Y ustedes con qué nombre han hecho esto? ¿Y con qué poder? Reconocían que detrás de ese milagro había un poder en el cual se habían manifestado, porque para ellos esta evidencia era notorio, era una conmoción. También reconocían de que si hay un poder, este poder tiene que venir de algún sitio. Tiene que venir de todas maneras de algún lugar. ¿Y cuál es ese nombre? ¿De qué Dios? ¿De dónde venía este poder? Entonces, en ese momento, inspirado por el Espíritu y guiado, entonces comienza a hablar, dice Pedro. Lleno del Espíritu Santo les dijo: príncipes del pueblo de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio de este hombre enfermo, que de manera se haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros, o sea, todos los que estaban presentes estaban atentos a lo que les estaba interrogando a ellos. ¿Qué explicación iban a dar para ver qué estaba detrás de este milagro, de este hombre? 40 años que había estado en esa condición. Y el pueblo de Israel, ya siente, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, en ese momento se les pararon las orejas y se les puso una luz roja. Ya nos va a hablar de este Mesías, ya no va a hablar de Jesús de Nazaret. Para ellos era el nombre en el cual no querían aceptarlo. Pero él sigue hablando, dice: este hombre es en vuestra presencia está sano, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Pedro le está diciendo directamente: miren, este poder viene de este nombre. Y este es el nombre que ha sido dado por Dios, del cual ustedes dicen ser los intérpretes de la ley y ustedes lo rechazan. En pocas palabras, les está diciendo que realmente ellos no entran a ser parte de esta edificación en el cual la piedra angular sea Cristo. Entonces, viendo con denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban. Acá hay una cosa muy importante. La palabra dice que Dios tomó lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Lo vil de este mundo en el sentido que para el mundo es vil, pero para Dios no es vil. Para Dios son vasos de honra, son vasos para usos ceremoniales, para algo muy importante, para su servicio. Entonces, por aquí lo declara, dice: viendo que de nuevo que Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, ignorantes, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pues es evidente. Si bien es cierto, Cristo les dijo: no, pues si no me crean a mí, por lo menos crean las obras. Ellas dan testimonio de mí. El poder de Dios da testimonio de que ahí está involucrado Dios, que Dios está avalando y hay un poder que está ahí. Bueno, no deciden creer en Cristo, pero miren las obras dan testimonio, el fruto por sí mismo da testimonio. Entonces, veamos los frutos y conoceremos realmente de dónde viene todo, porque la Biblia le dice que por sus frutos los conoceréis. Y, ya. Y viendo el hombre que había sido sanado de este en pie en ellos, no podían decir nada en contra. Y habiendo ordenado que salieran del concilio, deliberaron entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto un milagro notable ha sido hecho por ellos. Sus propias bocas estaban declarando que este milagro era notable. Obviamente 40 años en esa condición y de repente sana en el nombre de Cristo, levántate y camina. Entonces, para ellos esto
no podían explicarlo y aún así viendo no querían aceptarlo. Porque de cierto milagro notable ha sido hecho por ellos, manifiesto es a todos los que moran en Jerusalén. Y no podemos negar. Sin embargo, aquí está la acatación, que siempre el intérprete de la ley, el conocedor de la escritura, el teólogo, el erudito, el hermenéutico, el traductor bíblico, siempre le pondrá un pero. Siempre negarán algo, el nombre y el poder. Y esas cosas van acompañadas. Sin embargo, para que no se divulgue más por este pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Les estaba prohibiendo. Lo que querían hacer era acá cerrar la puerta de todo poder que sale en ese nombre. De la misma forma, contextualizando para nuestro caso, en la actualidad, es de alguna forma la religión, no hablamos del mundo, porque el mundo ya ni hablar, porque estos sacerdotes, estos principales, representan la religión o a los que dicen ser cristianos, a una denominación que son los intérpretes y los conocedores de la palabra. Son los que realmente buscan el freno y cerrar el poder y el nombre de Cristo. ¿Pero en qué sentido? Porque ellos dicen ser cristianos, creen que Jesucristo es el Salvador. Ciertamente eso es verdad. Entonces, ¿en qué sentido ellos niegan el poder y niegan el nombre? ¿En qué sentido ellos son los que niegan el poder? Porque miren, la palabra dice de que Cristo es la piedra angular edificada por los edificadores. O sea, lo contextualizamos, entonces estos que dicen ser los edificadores, los fariseos o los sacerdotes contemporáneos, entre comillas, los que dicen conocer de la palabra, son los que restan, al restar el poder, están rechazando el nombre. Al decir, eso viene de parte de Belzebú, no, estos son de unos fanáticos por ahí, aleluyos. Entonces rechazan a Cristo por cuanto este poder viene de Cristo. Ellos no dicen abiertamente con sus bocas que rechazan a Cristo, pero sus frutos son los mismos frutos de los fariseos en el cual ellos niegan la efectividad del poder. Entonces, en este momento y en este contexto actual, también sucede lo mismo. Sigamos más adelante. Porque y llamándoles se imitaron a ninguna manera que hablasen y enseñasen en nombre de Jesús. Les habían dicho que no hablen en ese nombre. Ese nombre que se estaba prohibiendo que se digan, y ese nombre era el Santo de Israel, la piedra angular en el cual se sustenta todo. En el cual, de donde sale todo el poder, por cuanto Cristo es la palabra. Es el verbo hecho carne. Mas Pedro, Juan, respondiendo le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y después de amenazarles más y no hallando nada de qué castigarle, le dejaron ir por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, porque no había sido hecho, porque el hombre en quien había sido hecho este milagro tenía más de 40 años. Entonces encontramos aquello, de que sabían de que este poder venía, reconocieron porque ya les estaban informando, este nombre, este poder viene en este nombre que es el de Jesucristo, por el cual que ustedes rechazaron esta piedra angular que para ustedes es el tropiezo. Esta piedra es en el cual hemos hecho este poder para sanar a este hombre. De aquí viene. Entonces, se lo prohibieron, pero ellos dan testimonio que es obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Entonces, ni siquiera les está diciendo para estos sacerdotes obedecer a Dios antes que a los sacerdotes, antes que a los escribas y fariseos, sino antes que los hombres, poniéndola en la categoría como cualquier otra persona que no cree en el Señor, porque ciertamente en esa condición estaban. Por la expresión que estaban haciendo, por lo que estaban diciendo los fariseos,
Entonces, están en esa misma condición y en esa categoría. Miren qué dice la escritura en el libro de Efesios. Vamos a leer, a ver, un momento. Espérate, en Pedro, acá está. Al cual, allegándos, que es la piedra viva, reprobada ciertamente de los hombres, pero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, aquí entra a tallar ya el cuerpo de Cristo, los que estamos en Cristo, los que hemos muerto y hemos sido crucificados en Cristo, los cuales tenemos por herencia la palabra, el Señor mismo, estas piedras vivas. Aquí entra a tallar nosotros, por gracia de Dios, ningún merecimiento alguno, pero el Señor está explicando aquí, vosotros también, como piedras vivas, son edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para obedecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesús el Cristo, por cual también contiene la escritura, he aquí yo pongo en Sión la piedra principal de la esquina, escogida preciosa, el que creyere en ella no será confundido. Vean, en una estructura normal, bueno, tomando una construcción de esa época, la piedra angular era la piedra importante, dentro de la base, la piedra que va en una esquina de la construcción, y dentro, cuando construyen un arco, está arco de piedras, como son el arco de que hay, creo que los acueductos romanos, van a ver que hay una piedra de base y de cada vez van subiendo hasta que llegue la parte de la cúspide que se va arqueando, ¿no? Y en la parte más alta de esta curvatura hay una piedra, un espacio, es como un ángulo, donde cae exactamente esta piedra, que es como una especie de cuña, que es la piedra angular. Esa piedra es la que soporta el peso de la fuerza física de energía que viene uno del lado derecho e izquierdo, y en esta pequeña piedra es la piedra angular, una piedra angular que soporta la edificación, porque si no se desmorona. Es más, esa piedra es tan pequeña, pero soporta todo el peso de toda la energía que viene derecha e izquierda y converge en un punto. Entonces se mantiene. Es más, una de las estructuras más sólidas es un arco. Y la piedra angular es la más importante de ahí. Obviamente que la base tiene que tener, pero la piedra angular es la que soporta el peso de todo. Entonces, esta piedra es la que sí había sido rechazada por los edificadores. Si tú quitas esa piedra, tu estructura se cae. No sirve de nada. Esa piedra necesita estar ahí. Entonces, pero para el judío, fariseo, para el sacerdote, sumos sacerdotes, para ellos el era tropiezo. Lo que para nosotros es edificación, donde encontramos la fortaleza que nos protege, donde ponemos a descansar todo nuestro peso, nuestras cargas, sostenida en esta piedra, para ellos no, porque ellos lo rechazaban. Ellos lo rechazaban, entonces se desmorona. Se desmorona si no tiene esa piedra angular. Entonces, al rechazarlos, ellos siguen esperando poner una piedra angular. Y la que ponen es su conocimiento, su interpretación. Porque le estaba diciendo, ¿sabe qué? No hablen de este nombre, se los prohibimos. Pero el Espíritu Santo, los apóstoles les mandaba a hacer todo lo contrario. Vaya y prediquen a todas las naciones. Volviendo al libro de Hechos. Habiendo ordenado que salieran del concilio, deliberaban, ¿no? Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto un milagro notable ha sido hecho. 1. El milagro estaba dado. Las obras preparadas de antemano para que tuviesen ellos había sido manifestado por estos dos apóstoles. Porque ellos confiaron en esta piedra angular que Dios lo había probado. Entonces, estaban viendo la evidencia de la sanación del hombre. Ahora que ejerce la voluntad en querer aceptarlo y saber la procedencia de dónde viene
Ahora, el querer aceptarlo o rechazarlo. Y estos principales decidieron rechazarlo. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto un milagro notable ha sido hecho por ellos. Manifiesto es a todos los que moran en Jerusalén. Es que esto se había divulgado, había sido visto, se había vociferado de todo esto que había pasado y había causado una conmoción. Entonces, ante la presión de eso, ellos no lo pudieron castigar a ellos. El Señor los estaba guardando. Y no podemos negar, decían ellos. Sin embargo, para que no se divulgue esto, llevámoslos y les ¿qué dice? In, intimaron que en ninguna manera hablasen acerca del nombre de Cristo. Ahora, este nombre, si ciertamente el cristianismo se basa en el nombre de Cristo, en teoría lo cree, pero en la práctica las iglesias no lo creen. En teoría lo creen, ¿por qué? Porque leen el versículo que dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos y ellos dicen amén. Leen por ahí un versículo de que Cristo es el Hijo de Dios y dicen amén. Entonces cualquiera puede decir realmente estos hombres están creyendo. Sí, ciertamente están entendiendo la letra y creyendo lo que está diciendo la letra. Pero sus corazones no lo están aceptando. Porque si fuera así, no solamente aceptarían el nombre, sino aceptarían el poder que está dentro del nombre. Y el tema está ahí. Ellos pueden ver el milagro, pero el milagro se lo van a derivar y decir que viene de parte de Belcebú. Porque cuando vean un milagro dirán, ya tenemos la palabra completa, no necesitamos más, solamente el Señor ahora trae vida eterna y punto. Entonces niegan la efectividad del poder por cuanto no tienen el poder. Pero como la Escritura dice que en Cristo, la piedra angular, está todo el poder y nosotros estamos en Cristo, por ende y por extensión, el poder está sido puesto en la iglesia. No es un poder suyo, es de Dios, utilizando a los que están dentro de esta piedra, porque la misma Biblia lo está declarando aquí. Pues, ¿dónde ya? Pues piedra tropieza en la palabra que acá está. El cual alleguémonos a piedra viva, reprobada por los hombres, pero ha llegado a ser piedra preciosa, el cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en piedra principal de la esquina. Hay una parte donde el cual dice que somos piedras vivas, al cual también vosotros también, como piedras vivas, son edificados una casa espiritual. Esa es la condición de que somos piedras vivas. No a la manera como el catolicismo dice de que Pablo es la piedra de la iglesia, ¿no? Que Pablo, la iglesia se sostiene en esto. Nosotros sabemos que está sostenido en la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios y en revelación también. Pero ellos creen en una persona humana en el cual se sostiene todo. Y cuando es así, no se sostiene y no hay poder que lo respalde. Y no tendrán el poder. Pero pueden tener milagros, sí, porque Dios tiene misericordia y el Señor, por misericordia, puede actuar y alguien recibir alguna bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero eso no está diciendo de que realmente Dios los está aprobando. Porque dicen ser los edificadores, como decían los fariseos, como decían los sacerdotes, y la Biblia no dicen que no eran los edificadores, pero los edificadores mismos eran los que rechazaban la piedra angular. Para ilustrarlo así, es como si en este contexto los que están encargados de hacer la obra de una construcción de un lugar determinado, el arquitecto, el ingeniero civil, el maestro de obras y todos ellos, exactamente ellos, los que están encargados son los que terminan rechazando la veracidad de la piedra importante para eso que están construyendo. Y eso los pone en una condición de totalmente necios.
porque conociendo el trazo de la escritura, el peso, el ángulo, todas las cosas que tiene que saber un ingeniero civil, sabiendo todas esas cosas, voluntariamente deciden no poner esa piedra y no aceptarla porque simplemente no les da la regalada gana. Aún sabiendo, porque ellos son los que están edificando, pero ellos son mismos los que están rechazando. ¿Y quiénes son los que aceptaron la piedra? Los que vieron los milagros y aceptaron por tema. Bueno, sabemos que esto tiene que ser, no hay otra forma que por predestinación. Que los que sí aceptaron y tomaron de esa piedra y fueron parte de esas piedras vivas, como dice la escritura aquí, vosotros también como piedras vivas son edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesús el Cristo. Hermanos, si hay un nombre que fue prohibido, es exactamente el nombre en el cual nosotros creemos. Si es que el mundo, más exacto, la religión, más exacto, la denominación cristiana, directamente, a ver, y todo lo que sale de ahí, si es que ellos dicen tal cosa, es porque realmente es lo opuesto. Al final siempre es así. Lo que ellos dan la aprobación es lo que el Señor reprueba. Los que ellos dicen que así el Señor habla de esta manera, el Señor habla de otra manera. Los que dicen así, si es que tú no tienes ese conocimiento tan complejo de estudio con profundidad, entonces poca palabra, no tienes por qué predicar la palabra. Y sabemos que aquí los apóstoles eran hombres sin letras, y el Señor los levantó para avergonzar a los otros, porque elocuentes no lo eran. Vieron de que eran hombres que no tenían muchas letras, pero sí había un poder que les respaldaba. ¿Por qué? Porque ellos estaban en Cristo. La piedra angular que sostiene las cosas los estaba sosteniendo a ellos, y ellos eran parte, tal igual como nosotros somos parte de él. Es que tampoco es que nos tengamos que sentir, tener una sensación de que somos parte, simplemente creer lo que la Escritura dice, porque acá está diciendo, ¿no? Vosotros también como piedras vivas. Entonces es la definición que Dios está teniendo para su pueblo, para sus hijos. Recuerden de que nosotros traemos una imagen. Y si en el libro de Pedro el Señor le está ilustrando a Cristo como la piedra, entonces la figura que tenemos de piedra. Cuando Cristo es el Cordero, pues la figura que tenemos nosotros somos como Cordero. Cristo, el Hijo de Dios, pues la figura que traemos nosotros como hijos de Dios adoptivos. No somos los primogénitos, el unigénito digo, pero somos hijos con la imagen de Cristo. Entonces, hermanos, para terminar, el nombre que fue prohibido es ese nombre en el cual nosotros encontramos salvación. Y eso es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y que, como piedra angular que soporta todo, estamos siendo nosotros soportados en esa piedra. ¿Por qué? Porque nuestras cargas han sido puestas en Él para descanso. Que el Señor los bendiga, hermanos.